A continuación, queremos invitar al doctor René Vidal, quien dictará la charla Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial. El doctor Vidal es licenciado en Ciencias y magíster en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de California en Berkeley, destacado investigador chileno de renombre internacional en inteligencia artificial, conocido por sus investigaciones en aprendizaje automático, visión por computador, reconocimiento de imágenes médicas y robótica. Actualmente es miembro del Comité Asesor Internacional de CENIA. Por favor, doctor Vidal. Muy buenos días a todos, en particular a las autoridades, a la ministra, al senador, al diputado y también a las autoridades de las universidades. Primero que nada, quisiera felicitar a las autoridades de gobierno por haber tenido la visión de invertir en el área de inteligencia artificial a través de este proyecto CENIA. Como dijo la ministra, es un área de un futuro extraordinario y para posicionar a Chile como un líder en Latinoamérica en esta área es importante invertir. Y eso se agradece a las autoridades de gobierno. Segundo que nada, quisiera felicitar al grupo de 4 universidades que puso un proyecto extraordinario con investigadores de primera línea, tanto en el país como a nivel internacional. Y en particular, felicitar al profesor Álvaro Soto por ser el líder de esta iniciativa y por el enorme progreso que han hecho en el primer año. Y así que yo quisiera pedir que le diéramos un gran aplauso a él. Como dijo la ministra, la inteligencia artificial no comenzó en los últimos 5 años, empezó en el año 1940 y ha vivido periodos en los cuales creíamos que lo iba a resolver todo y luego periodos en los cuales estábamos como decepcionados, que no funcionaba lo suficientemente bien. Y estamos como en la tercera vida de inteligencia artificial. Y a lo mejor la tercera es la vencida. En el año 2012 hubieron unos éxitos académicos en reconocimiento de objetos en imágenes y además en juegos, en los cuales los algoritmos de inteligencia artificial pudieron obtener resultados muchísimo mejores que todos los algoritmos que existían hasta este momento. Y hoy en día está impactando nuestras vidas. La utilizamos cada vez que utilizamos Siri para reconocer voz. En Estados Unidos se pueden ir a los supermercados sin tener que pasar por la caja porque hay un sistema de cámaras que reconoce cada una de las cosas que uno pone en el carro antes de salir. Amazon Go. O los autos autónomos, como Tesla, tienen un montón de tecnología de inteligencia artificial para reconocer las calles, reconocer los edificios, reconocer las personas. Quisiera hablar hoy del impacto potencial de la inteligencia artificial en el área de la medicina, que es un área en la cual he trabajado mucho en la Universidad de Johns Hopkins, que como ustedes saben es la universidad que tenía el portal del COVID. ¿Cómo va a ser la medicina 50 años de hoy? A lo mejor podemos imaginarnos que vamos a ir al doctor y va a haber alguien, un computador como Alexa, que nos va a hacer preguntas de qué síntomas tenemos. Mientras estamos diciendo qué síntomas tenemos, va a buscar en una base de datos todos los pacientes en el mundo que tuvieron síntomas parecidos. ¿Qué tratamiento se les dio? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Dependiendo de eso, a lo mejor va a recomendar un test u otro test. Y finalmente va a hacer, a lo mejor, tener un diagnóstico o sugerir al doctor potenciales diagnósticos. Y eso basado en tecnología de imágenes, tecnología de todos los tests que se pueden obtener del ser humano. Este sueño, de alguna u otra manera, estamos muy lejos de eso hoy, ha motivado la inversión de muchas empresas en el área de la salud, Google, IBM,
y ha habido un crecimiento en los últimos 7 años de un factor de 11 en cuanto a la inversión en inteligencia artificial en el área de medicina. Y las predicciones para los próximos 7 años es que van a seguir aumentando en el orden del 40%. En mi laboratorio estamos trabajando en algunos aspectos, obviamente mucho más sencillo que este sueño de los 50 años, en el área de hematología, cirugía, radiología, cardiología, neurociencia. Hoy día quisiera solamente mencionar 2 tópicos porque no tengo el tiempo, pero si ustedes están interesados, el año pasado di la clase magistral de Alan Turing en Inglaterra y ahí en la internet hay muchos más detalles de todas las otras aplicaciones. ¿Por qué quisiéramos utilizar inteligencia artificial en hematología? ¿Cuántos de ustedes han ido al doctor? ¿Cuántos de ustedes tienen un termómetro? ¿Cuántos de ustedes tienen o pueden tomarse el test de sangre en la casa? La verdad es que la temperatura toma 5 segundos, pero el test de sangre, que es uno de los tests que se utiliza para diagnosticar muchísimas enfermedades, no lo puede hacer en la casa, ni tampoco lo puede hacer en la oficina del doctor, no se puede hacer en 5 minutos. ¿Por qué no se puede hacer en 5 minutos? Porque hoy día tienes que tomar una gran cantidad de sangre y la tienes que mandar al laboratorio. Y por lo tanto, lo normal es que esto se podría en teoría hacer en a lo mejor un par de horas, pero en realidad termina siendo como 3 o 4 días porque vas al doctor, luego te dice que tiene un test de sangre, a lo mejor te lo toma al día siguiente, los resultados salen el día después, y luego tienes que volver a ir al doctor de nuevo para ser diagnosticado. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Una manera de hacerlo es tomar una cantidad muy pequeña de sangre de los dedos, pasar esa cantidad de sangre por un chip de microfluidos y utilizar ahí técnicas de imágenes para ver cómo la sangre se está moviendo y poder detectar cada una de las células blancas, las células rojas, las plaquetas, y luego producir el resultado del test. ¿Qué tipo de imágenes podríamos utilizar? Bueno, hoy en día es muy común analizarlas con microscopios de alta resolución, en las cuales es fácil ver para un experto los distintos tipos de imágenes y poder distinguir en este caso que hay, por ejemplo, 3 tipos de células blancas. Pero si quieres hacer un test que sea de bajo costo, que lo puedas tener todo en la casa y quieres medir, tienes que medir millones y millones de células. Por lo tanto, tienes que tener una tecnología con la cual puedas tener imágenes de muchas células al mismo tiempo. Y por eso es que nosotros decidimos utilizar técnicas de imágenes que no tienen lentes. Y por lo tanto puedes medir muchas células al mismo tiempo. Pero el gran lío es que las células son de muy baja resolución. Entonces, no sé por qué el video no funciona aquí, pero esta es una célula. Entonces, ahora la posibilidad de reconocerla es casi imposible. Si el video hubiera funcionado, había un zoom out donde pasamos de una célula a millones. Así se vio, ok. ¿Qué es difícil desde el punto de vista de la ingeniería aquí? La resolución es muy mala. Es casi imposible de reconocerlas. Los objetos son muy pequeños, pero lo peor, para que funcione la inteligencia artificial, tienes que tener millones y millones de datos. No solo millones y millones de datos, tienen que estar rotulados. Tienes que poner un rectángulo en cada una de las células y decir qué tipo de célula es. La tecnología de inteligencia artificial que normalmente desarrollamos, no sé, tendrán 5, 10, 20, 100 objetos en una imagen, pero no 1.000.000. Y la tecnología que desarrollamos es para objetos que nosotros, todos los seres humanos, podemos reconocer, como caras, autos, edificios. Y por lo tanto las puedes poner en la internet y cualquier persona las puede anotar. Pero cuando tienes imágenes médicas, tienes que tener un experto, un hematólogo que las anote y pueden hacer a lo mejor, en este caso, nosotros podíamos tener una imagen de un paciente, a lo mejor se demoraba media hora en anotar 20 células. Y para poder hacer esto necesitas un video de cada paciente, de cada muestra. O sea, imposible tener los datos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? No tengo el tiempo para darte todos los detalles, pero desarrollamos un montón de algoritmos que primero permitían reconstruir estas imágenes de holografía, de manera tal que podía tener una muy buena detección de cada una de las células que estaba ahí.
Eso nos permitía contar cuántas células de cada tipo hay y clasificarlas. Y hicimos todo esto en colaboración con expertos en el área de hematología, de manera tal que ellos nos ayudaran a tener sistemas basados en biología para poder rotular los datos sin tener a alguien que los anotara. Esto fue desarrollado con una empresa en Bélgica llamada MyDiagnostics. Y antes de que ellos empezaran el desarrollo más del producto, pudimos lograr errores de alrededor del 4, 5, 6%, funcionando mejor que redes neuronales y que otras técnicas del momento. Segundo ejemplo, inteligencia artificial en cirugía. La cirugía ha existido desde miles y miles de años, pero la forma formal de enseñar partió en Johns Hopkins en el año 1889. Y estaba basada básicamente en la idea de que tú tienes un experto que le enseña al alumno y el alumno aprende y luego practica. Por lo tanto, no había muchos datos, no había mucha manera de medir si un doctor lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. De hecho, una pregunta para todos. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna cirugía alguna vez? ¿Cuántos se preguntaron qué tan hábil era el doctor antes de entrar a esa? Hoy día, muchas cirugías se pueden hacer con el robot Da Vinci. Y esto ha sido una revolución desde el punto de vista de la inteligencia artificial porque te permite ahora tener datos de la velocidad, posición y además de cámaras que te permiten medir qué es lo que está haciendo el doctor en cada momento. Y por lo tanto ahora puedes utilizar todos estos datos, tanto del robot como de las imágenes, para poder entender qué habilidad tiene el doctor, medir y a lo mejor utilizar esto para mejorar el entrenamiento de los alumnos de medicina. Y ese fue un proyecto liderado por Greg Hager en Johns Hopkins, en el cual trabajamos juntos por varios años en poder utilizar todos estos datos para cuantificar el nivel de habilidad de un doctor. Y aquí hay un ejemplo. Pueden ver dos videos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Levanten la mano de cuál de los dos ustedes creen que es un experto. La mano izquierda o la mano derecha. Entonces se puede ver claramente que el de la mano derecha se equivoca, saca la sutura en el lugar incorrecto y qué sé yo. Entonces estos son casos que incluso nosotros como seres humanos podemos ver cuál es el nivel de habilidad. Pero ¿cómo haces todo esto de manera automática utilizando técnicas de inteligencia artificial? Aquí lo que hicimos fue tomar técnicas de lenguaje, de procesamiento de lenguaje y tratar de transmitirlas a estos datos de series de tiempo y de videos. Básicamente la idea es tomar una tarea quirúrgica y dividir el procedimiento en varias etapas, de la misma manera que nosotros podemos dividir un párrafo en una secuencia de palabras. Y luego hay una descomposición de las tareas en una secuencia de gestos, y la idea es que cuando estás haciendo una sutura, no haces los gestos de manera aleatoria. Normalmente tomas la aguja, insertas la aguja, pasas la aguja de la mano derecha a la izquierda, tiras la sutura. Entonces es como la gramática del lenguaje. Y por lo tanto la idea es si podemos descubrir de manera automática cada uno de los gestos y cuál es la gramática. Y la gramática, por lo tanto, determina las transiciones y la habilidad del cirujano en este caso. He aquí algunos resultados de, bueno, con qué precisión podemos reconocer los gestos de cada uno de los doctores. Por ejemplo, si está agarrando la aguja. Y aquí hay un montón de métodos basados en redes neuronales que desarrollamos y básicamente pudimos llegar a una precisión de alrededor del 80% en reconocer qué estaba haciendo el doctor en cada momento o también detectar el nivel de precisión con que lo hace. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué es lo que viene? Y yo creo que la ministra lo ha dicho muy, muy bien. En la medida que la inteligencia artificial está en todas partes y en la medida en que la inteligencia artificial está impactando a los seres humanos, es más y más importante preocuparse de, bueno, ¿funciona bien o no? ¿Por qué funciona? Y el problema es que estas redes neuronales utilizan millones y millones de datos, pero están basadas en extraer, a partir de esos datos, millones y millones de features. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que son esas features? Podemos entender qué es lo que está haciendo. Y la verdad es que han pasado muchas cosas que no funcionan muy bien. Por ejemplo, uno puede tomar una imagen, como la imagen esta de un disco pare, le puedes hacer una modificación a esa imagen que es imperceptible, de hecho el resultado está en la mano derecha,
Y un ser humano no puede distinguir la imagen de la izquierda de la de la derecha, se ven iguales. Sin embargo, el algoritmo clasificó la imagen de la izquierda como un disco pare, mientras que en la derecha está clasificada como del paso. Entonces, si es posible hacer perturbaciones muy pequeñas a las imágenes que hacen que los algoritmos se equivoquen y que la precisión pase del 95% al 5%, entonces estamos en problemas. Necesitamos algoritmos que puedan defender los algoritmos de inteligencia artificial con respecto a estos ataques. Lo segundo, y esto es particularmente importante en medicina, pero también en muchas otras áreas de la ciencia y la tecnología, es, bueno, podemos explicar qué es lo que hizo el algoritmo. Lo que puede pasar es que a lo mejor el algoritmo detectó que alguien tiene COVID solamente porque había un artefacto en una parte de la imagen que a lo mejor lo único que decía vino del escáner de la Universidad Católica en vez de la Universidad de Chile. Y al final no está realmente detectando si tienes COVID o no. Es un problema con los datos que tienen algún artefacto y los algoritmos son muy buenos a detectar cosas que les permiten clasificar de manera fácil. ¿Cómo podemos explicar lo que está haciendo una red neuronal? Lo que se hace hoy día es lo siguiente. Tomamos una red neuronal que ya está entrenada, que funciona con un 99% de bien, y lo que uno trata de hacer es tratar de encontrar qué regiones de la imagen, por ejemplo, fueron las más importantes para hacer esa predicción. Entonces, en este caso, a lo mejor uno predice que un paciente tiene Alzheimer, con el 98%, y marcadas en rojo son las regiones que los algoritmos de hoy día permiten identificar como las regiones más importantes. Y lo que pasa es que, bueno, por una parte esto es bueno, en el sentido de que tomamos el mejor algoritmo de hoy día y tratamos de analizar qué es lo que está haciendo. Pero por otra parte esto es muy malo, porque, bueno, ¿por qué esas regiones fueron importantes o no? No tenemos idea. En realidad, como seres humanos, puede que esa región haya sido importante, puede que no. Y ahora hay un debate entre los científicos tratar de explicar por qué estuvo bien o por qué estuvo mal. De hecho, han habido algunos colegas en Carnegie Mellon, en particular de leer lo que dice aquí abajo, que dice el estado del poder explicar lo que hacen los algoritmos de AI está tan mal que nos debería dar mucho más miedo cuando escuchamos que un hospital está utilizando una técnica de AI que cuando no lo han hecho. ¿Cómo podemos corregir eso? El trabajo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es que en vez de tener un algoritmo y luego tratar de explicarlo después, tenemos que pensar de cómo explicar desde el principio. Lo segundo es que la explicación no puede ser solamente en alguna región de la imagen. La explicación debe ser en palabras, en símbolos, en patrones que nosotros los seres humanos podamos interpretar. Lo tercero es que las explicaciones dependen del caso. Si tienes un doctor que está explicando un diagnóstico a otro doctor, va a utilizar un cierto vocabulario, una cierta manera de expresarse. Pero si ese doctor le está dando la explicación al paciente, va a utilizar otro vocabulario. Entonces el usuario importa y hay que adaptar la explicación dependiendo del usuario. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Una manera es basado en lo que nosotros llamamos aquí un conjunto de preguntas. Es como interrogar al algoritmo de por qué hizo ciertas cosas. ¿Cuáles son ejemplos de preguntas? Aquí hay una aplicación en particular. Supongamos que hay que reconocer pájaros en una imagen. Yo no tengo idea cómo se hace, pero si le preguntas a los expertos, está basada en un conjunto de atributos de los pájaros, como por ejemplo, si tienen la guatita de color amarillo. Entonces, la idea es, podemos hacer una secuencia de preguntas. A lo mejor hay 300 atributos, pero en realidad necesito solamente 3, 4 o 5. Y basados en si el pájaro tiene esos atributos o no, podemos predecir qué tipo de pájaro es. La idea, en realidad, está basada en un juego que a lo mejor algunos de ustedes han jugado que se llama 20 preguntas. Por ejemplo, estuve jugando con mi hijo de 10 años y le dije, tengo un número en la cabeza del 1 al 10. Adivínalo. Me dijo, es más grande que 5. ¿Por qué me preguntó si es más grande que 5? Porque con eso reduces la búsqueda a la mitad. Y si le digo que sí, me va a decir es más grande que 7 u 8. Entonces la idea aquí es la misma.
Al principio vamos a tener una imagen y tenemos que decidir qué preguntar primero. Dependiendo de lo que preguntamos, vamos a hacer una segunda pregunta y una tercera, y dependiendo de las preguntas y las respuestas. Y en vez de hacer 1.000.000 de preguntas, con 3, 4 o 5 vamos a poder tener una interpretación de por qué se hizo la predicción. Entonces, cuando yo digo aquí que esta es una imagen de un green jay, no solamente te voy a decir qué pájaro es, te voy a decir por qué. Y el por qué es esta secuencia de preguntas y sus respuestas. En el ámbito de la medicina, es lo mismo. Las preguntas y las respuestas son los síntomas que tiene el paciente. Y esto ya existe. Aquí hay una base de datos que se llama SynCat, donde tiene un gran número de pacientes con muchos síntomas. Y lo que hemos hecho aquí es entrenar nuestros algoritmos para poder determinar qué preguntar y luego hacer una secuencia de preguntas. Y en este caso, luego de 10 síntomas, uno puede determinar con un 80% de precisión cuál es la enfermedad que tiene el paciente. En resumen, lo que quería decir es que estamos en un momento muy, muy interesante, donde hay una revolución, donde las técnicas de inteligencia artificial están impactando todo lo que hacemos. Y creo que al mismo tiempo es importante pensar en los aspectos éticos, en los aspectos de asegurarse que las predicciones sean robustas. Hoy día no entendemos por qué funcionan tan bien como funcionan, no entendemos por qué cometen errores cuando los cometen. Y creo que invertir e investigar al futuro para poder entender qué es lo que hacen y cuándo se equivocan y por qué va a ser muy importante para que estos algoritmos puedan ser adoptados por los usuarios. Quisiera concluir dando las gracias. Yo estoy dando la presentación, pero las personas que realmente hacen el trabajo son nuestros alumnos, y estos son todos los alumnos de mi laboratorio actualmente. En particular, quisiera dar las gracias a Carolina Pacheco, es una estudiante chilena, que es la única estudiante chilena que he tenido, así que es extremadamente buena. Quisiera dar las gracias también a todas las agentes de financiación del gobierno y las empresas que financian toda esta investigación. Y por último, dar las gracias a Chile, a las escuelas públicas de Lautaro en las que estudié, a la Universidad Católica y a todas las becas que han financiado mis estudios. Gracias.